Libros y datos. Un programa escrito y dirigido por Laura García Prado. Cuando se habla de fuentes primarias, generalmente tenemos en mente la clasificación tradicional, que son fuentes primarias, fuentes secundarias e incluso terciarias, podéis ver en algunos libros o en algunos manuales. Y también tenemos la definición de documento primario, como aquel que no ha sufrido ninguna modificación, ninguna transformación o ninguna interpretación, es decir, que es el documento tal cual se genera. Tomad esto como una definición también a grandes rasgos. Por lo tanto, las fuentes primarias son las que contienen o generan ese tipo documental. Los documentos a los que se da publicidad, que se publican en un registro, son documentos primarios. Están generados por una institución oficial pública para inscribir y dar validez a un acto civil. En el caso de los archivos, independientemente del lugar que ocupan en el sistema archivístico español, tienen la función de custodiar esos documentos primarios durante el tiempo que establezca la normativa vigente. Los boletines oficiales tienen como finalidad publicar aquellos actos generados por la administración a la que corresponda el boletín oficial. En España, si estáis escuchando este podcast desde otro país, se publica de forma diaria o periódica un documento que se denomina boletín oficial del Estado, boletín oficial de la provincia, y da publicidad a todas las acciones de las administraciones públicas, sean del ámbito nacional, autonómico, provincial o local. Por otro lado, los mismos registros tienen sus boletines donde se da publicidad a esos actos inscritos, como el BORME, por ejemplo, el boletín oficial del registro mercantil, porque como buenas OSINT que son, una de sus características es el de la publicidad. Nuestra actividad como ciudadanos y como empresa genera documentación. Esta documentación podrá generarse en el registro mercantil, en el registro de la propiedad, en el registro de la propiedad intelectual o aquel que esté destinado a inscribir de forma pública ese acto. Por lo tanto, la clasificación con la que comenzaba este podcast es algo que creo que debemos tener muy presente por simple practicidad. Nuestra vida está condicionada en gran medida por ellos, por esos registros. Pero, ¿qué pasa con las fuentes primarias en el contexto de una investigación? Bien sea una investigación académica con un perfil histórico, por ejemplo, o una investigación con un carácter periodístico. Pues que serán estas oficinas productoras una de las primeras a las que debamos recurrir. Ojo, que un archivo de oficina es el primer eslabón de una producción documental, es el primer eslabón en la producción documental. Por lo tanto, debemos tener muy claro que tanto los registros como, según el tipo de archivo que sea, es un productor documental. El problema viene en el caso del investigador, en la capacidad de acceso que tiene a estas fuentes documentales. Quizá problema no sea la palabra más adecuada. Podríamos hablar de desconocimiento si es algo que no hemos hecho nunca, una barrera con la que nos encontramos si no hemos realizado ninguna investigación o no sabemos bien dónde realizar esas consultas. En el podcast anterior, donde hablaba con el periodista Rubén Arranz sobre el acceso al dato veraz, contaba algo tan sencillo como realizar una revisión periódica de los registros para poder detectar movimientos que en muchas ocasiones son indicio de una posible actividad corrupta por parte de una empresa o por parte de la administración o por parte de algún gobierno. Comentaba que esas fuentes primarias, los documentos de actos registrales, son
en numerosas ocasiones la base del inicio de una investigación. Algo tan antiguo y tan desconocido por muchos como un registro resulta que puede ser la base de una gran historia. El documento que genera un registro o un documento de archivo de oficina es información, es un dato, son datos y no requieren verificación. ¿Por qué? Porque lo genera un organismo que tiene como objetivo inscribir o dar publicidad a un acto concreto y lo dota de una validez administrativa y de una seguridad jurídica. Es decir, no estamos consultando fuentes documentales de carácter secundario o terciario, como muchas veces son las redes sociales, que efectivamente hay un trabajo de verificación posterior. Estamos consultando documentos que están inscritos y están publicados en un registro público, con validez administrativa y seguridad jurídica. Es decir, estamos en el escalón más alto de la verificación. Desde ahí, y dependiendo del tipo de investigación que estemos desarrollando, debemos utilizar esta información o este dato de una forma u otra. Pero, por ejemplo, en el caso de la constitución de una sociedad mercantil de una determinada forma, con un capital determinado o con una actividad concreta mercantil, eso se ve con sucesivas inscripciones en el boletín del registro mercantil cada vez que, por ejemplo, cambian los administradores o se hace una ampliación de capital. Eso no genera duda. Hemos visto que todo está inscrito y publicado de manera acorde a la legislación vigente, con lo cual es una fuente fundamental a la que acudir cuando realizamos una investigación. Como los actos que se inscriben en el registro son generadores en muchas ocasiones de derechos y obligaciones, los que pueden solicitar la inscripción en un registro son aquellos que van a adquirir ese derecho, el que lo transmite o bien el que tenga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir, o bien el que tenga representación de cualquiera de ellos. Pero nosotros, como estamos hablando de una fuente desde el punto de vista del investigador, ¿qué pasa con alguien que quiere consultar ese documento? Por ejemplo, un investigador. Pues bien, como decía, la dificultad podría estar en el acceso a esas fuentes, ya que muchos registros solo permiten el acceso en el caso de que se trate de una persona interesada en el acto en sí. Existen bases de datos externas, muchas de ellas con suscripción, se paga una cuota de suscripción o se paga una consulta, que indizan los actos inscritos en los registros, así como la búsqueda por palabra clave o por contenido de las publicaciones de los boletines oficiales. Esto nos permite acceder a las actividades comerciales y a las actividades mercantiles a través de esas consultas. Funcionan exactamente igual que una base de datos bibliográfica, con palabra clave y con campos de indización. Como he comentado, los boletines oficiales, en el caso de España, que es el contexto geográfico y jurídico al que me refiero, se organizan con límites geográficos o con límites administrativos que refieren a una geografía concreta. Como sabéis, España se divide en lo que es el Estado, que luego está compuesto por autonomías, provincias y localidades. Pues tanto el Boletín Oficial del Estado como el Boletín de las Autonomías como el Boletín de las Provincias dan publicidad a actos de personas jurídicas y públicas y, por tanto, es un trabajo que, en el caso de ser investigador, debe monitorizarse y debe tenerse en cuenta como una fuente necesaria de consulta, una fuente primaria de consulta totalmente confiable.
Como veis, algo tan sencillo y tan antiguo como un registro, como un archivo o como un boletín puede ser la clave de inicio de una investigación. Por otro lado, dentro del estudio de las herramientas OSINT, como es este canal, una de las temáticas que se tratan en este canal son las herramientas OSINT, es evidente que estas oficinas son las OSINT más completas que existen. Nosotros, como ciudadanos y como investigadores, debemos conocer su existencia y su funcionamiento, sobre todo en el país donde desarrollamos esta actividad. Me imagino que en otros países que quizá no tengan una administración del volumen que tenemos aquí en España, pues quizá no tengan este tipo de oficinas o este tipo de registros. Pero siempre hay algún tipo de fedatario, de persona que da fe de un acto que tiene una repercusión jurídica o administrativa en la sociedad. Saber cómo funcionan las condiciones de consulta y el tipo de documento que podemos obtener como prueba de nuestro trabajo es algo que va ligado a la actividad investigadora. Por eso os invito a conocer el sistema de registros, a saber cómo funcionan. En este canal tenéis algunos podcasts y algunos vídeos en los que explico cómo funcionan y cómo se organizan tanto los archivos como algunos registros en concreto. Así que espero que este podcast os ayude a identificar mejor el tipo de documento y el tipo de fuente que puede ser útil para vuestra investigación. Nos vemos, o nos escuchamos mejor dicho, en el siguiente podcast.